Bueno, alumnos, la clase de hoy va a ser del campo visual computarizado Octopus. ¿Qué hacemos cuando no es Humphrey? En la vida diaria, cuando ustedes egresen, muy probablemente no se encuentren con la tecnología que les enseñaron en la universidad. Por eso es importante que ustedes puedan aprender de nuevas tecnologías o de otras tecnologías que permitan estudiar diferentes patologías que tienen los pacientes y no abrumarse por el hecho de no ser lo que ustedes estudiaron. El campímetro visual Octopus 900 es un equipo de gran productividad que realiza prácticas exigentes y en hospitales de centros de alta demanda. Es el único campímetro computarizado con la cúpula esférica del perímetro original de Goldmann que cubre los 90 grados del campo visual. Por lo tanto, nosotros podemos realizar exámenes en pacientes que son neurológicos. Dentro de las características y especificaciones técnicas que tiene Octopus 900 es que, como les dije, tiene una cúpula de 90 grados, tiene un sistema de fijación y además un control automático o un eye tracking que sigue los movimientos oculares. La intensidad máxima de sus estímulos va hasta los 1000 apostil, a diferencia que Humphrey, que va de 10.000, y además de las múltiples pruebas de examinación que podemos encontrar en las especificaciones técnicas del equipo. Siempre nosotros utilizamos las tecnologías que nos enseñan en la universidad, pero recuerden que no solamente vamos a encontrarnos con este tipo de equipos como es Humphrey, sino que podemos encontrarnos con equipos como lo son el Octopol o el Oculus. Por eso es importante abrir nuestra mente y tratar de entender otro tipo de tecnologías que son muy similares a lo que es Humphrey. Y aquí se los voy a demostrar. Sin embargo, Octopus 900 tiene diferencias que son bien notorias en relación a la manera de hacer el campo visual. La primera es que Octopus tiene una iluminación 8 veces menos intensa que Humphrey. Octopus es de 4 postil, mientras Humphrey lo hace de 31.5 postil. Es por eso que al existir una menor iluminación de fondo, los estímulos van a ser percibidos mucho más intensos. Y además, como tenemos una intensidad máxima de estímulos de 1000 apostil, en una cúpula de 4 postil, nosotros vamos a poder estar mucho menos cansados que lo que es con una prueba de Humphrey. Sin embargo, podemos homologarlos perfectamente con lo que son los apostiles de Humphrey. Con los decibeles de Humphrey. Porque acuérdense que las escalas que regulan la intensidad de los apostiles va en unidades logarítmicas. Ahora, si nosotros comparamos la gráfica que tiene Humphrey versus la gráfica que tiene Octopus, nos daremos cuenta que es lo mismo. Hay algunas cosas que van a desaparecer. Por ejemplo, que no va a estar la prueba de hemicampo de glaucoma, sino que va a estar la curva de Bebby en su reemplazo. Y además no va a estar el gaze, que es lo que tiene Humphrey como monitorización de la fijación, ya que Octopus tiene un sistema de eye tracker activo que me va a ir modificando la prueba en relación a la cooperación del paciente. Las estrategias para estudiar el umbral luminoso diferencial, Octopus tiene normal, dinámica, top y low vision, que vamos a ver cada una de estas cómo funciona. La estrategia normal, que sería análoga a lo que es una estrategia umbral completo, tiene una precisión de 1 decibel a la sensibilidad de la normal. La duración de la prueba va entre 10 a 12 minutos y presenta un bracketing o muestreo de 4, 2, 1 decibeles. Eso quiere decir que hace un estímulo 4 decibeles más intenso sobre el umbral y un estímulo 2 decibeles en la zona umbral para estudiar el umbral luminoso diferencial. Entonces, como les dije, va a calcular la pendiente de la colina de visión del paciente comparado con la normal para la edad y va a buscar 4 puntos iniciales. Una vez que lo encuentra, este va a estar 4 decibeles más intenso y una vez que lo encuentra, el umbral luminoso diferencial hace un escaloneo de 4, 2, 1. O sea, 4 decibeles menos intenso, después 2 decibeles más intenso hasta hacerlo 1 decibel menos intenso y llegar al ULD. Ahora, si el paciente no ve los estímulos, va a hacerlo 6 decibeles más intenso y va a seguir el escalonamiento 4, 2, 1. Y si ahora nuevamente el paciente no ve el estímulo, lo hace 8 decibeles más intenso, haciendo nuevamente el escalonamiento 4, 2, 1. La estrategia dinámica, que es análoga a lo que es la estrategia cita estándar de Humphrey, tiene un menor tiempo y buena precisión. La duración va entre los 6 y los 8 minutos, pero el escalonamiento es diferente. ¿Cómo lo hace?
lo hace de la siguiente forma. Cuando tenemos un lugar con un defecto que es mayor, lo que hace en comparación a la estrategia normal es aumentar los decibeles, aumentar la intensidad en 10 decibeles en comparación a los 2 decibeles de la estrategia normal. Ahora, si el lugar no tiene defecto, o sea, un paciente normal, continúa con el mismo paso de 2 decibeles de escalonamiento. Entonces, en los lugares sin defecto, la precisión va de más o menos 1 decibel, y los lugares con defecto, la precisión va más o menos en 5 decibeles, lo que lo hace bastante específico y sensible. La estrategia TOP, que sería análoga a la cita FAS, es mucho más rápida que la otra estrategia, dura entre 2 y 4 minutos. Se utiliza principalmente en pacientes que son poco cooperadores. Comienza con una muestra de estímulo dentro del 50% del umbral en la población normal, y si el paciente no logra observar un punto adyacente, se envía un punto de sensibilidad menor, lo que hace que presente una menor detección de defectos. Aquí pueden ver la imagen en cómo es la profundidad del defecto en un paciente con glaucoma, estudiado con las diferentes estrategias: normal, dinámica y TOP. La estrategia Low Vision se utiliza principalmente para pacientes que ya tienen diagnóstico de glaucoma y están en el estadio terminal. Utiliza pasos de 4 a 2 decibeles con un comienzo de 0 decibeles con máxima intensidad. Y por lo general, esta estrategia utiliza un estímulo Goldman tamaño 5. Por lo tanto, cuando hablamos de los defectos del campo visual con este tipo de estrategia, nosotros podríamos estar hablando de un defecto tipo de contracción. Los tipos de prueba que tiene este equipo son varios. Tiene pruebas 30-2, 24-2, patrón G, patrón N, patrón para retinopatías, 10-2, test macular, patrón D, Sterman test y test de blefarotosis. Los que nos interesan a nosotros evidentemente son los que estudian el glaucoma, que estarían comprendidos entre los 30 grados y los 24 grados. El patrón G, que es el patrón que se utiliza para el estudio del glaucoma, es un programa que consta de 59 puntos ubicados dentro de los 30 grados centrales. Para mayor eficacia, los puntos están localizados a lo largo de la distribución de las fibras nerviosas de la retina, encontrando mayor número de puntos dentro del área paracentral con una distancia entre cada punto de 2.8 grados, con el fin de detectar más fácilmente los escotomas paracentrales. Además, contiene 5 puntos dentro del área foveal. De esa forma podemos detectar escotomas que se nos pudiesen escapar. Ahora, el programa G2 va a incorporar 14 puntos adicionales, a diferencia del patrón G, en la zona nasal del campo visual, y que van a estar comprendidos entre los 30 y los 60 grados. La gracia que tiene esto es detectar defectos como el escalón nasal. Ahora, el número de puntos estudiados en el patrón G2 es de 73 puntos versus 59 que tiene el G1. El test 10-2 es un test muy similar a lo que utiliza Humphrey, que es alternativo al patrón M o macular, pero que no tiene énfasis en la fobia, y evalúa 76 puntos equidistantes por 2 grados. Octopus tiene un test especial para la mácula, se llama test macular. Este test presenta 81 puntos a evaluar, con espacios de 1 grado dentro de los 4 grados centrales. Hace un total de 45 puntos que estudian esa zona, y 36 puntos restantes distantes a la fobia. Este test es ideal para estudiar maculopatías por fármaco y pacientes con glaucoma avanzado. Ahora, ¿cuáles son las cosas o los tests que tiene Octopus y que nos van a servir y son comparados con lo que hace Humphrey? Primero, nosotros tenemos un punto de fijación, tenemos varios puntos de fijación, pero estos puntos de fijación están proyectados sobre la cúpula. Por lo tanto, vamos a poder estudiar el centro foveal. El perímetro consta de 3 puntos de fijación, uno que se llama cross mark, o su traducción en inglés, marca de cruz. Se presenta como predeterminado para todas las pruebas del campo visual, pero tiene como alternativa también el punto central, y en pacientes que tienen baja visión posee un anillo. Además, el equipo puede aumentar o disminuir la
intensidad de la luz de los puntos de fijación. Esto permite varias cosas. Cuando el equipo detecta que nosotros aumentamos la intensidad de la iluminación del punto de fijación, permite hacer que la estrategia dinámica parta con umbrales mucho más altos, porque entiende que el paciente tiene mala fijación y de esa forma, o mala visión, y de esa forma nos ahorramos mucho más tiempo en hacer los exámenes. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que está prácticamente ciego con el Humphrey? Nos vamos a demorar casi 9 a 10 minutos porque el equipo lo único que trata de hacer es buscar el umbral luminoso diferencial, que no lo va a encontrar. El control de la fijación, como le dije, este equipo tiene un sistema de eye tracking activo. ¿Qué hace eso? Va a controlar el parpadeo, permitiendo que el paciente, cuando parpadee, no presente los estímulos, y si lo presenta y el paciente parpadeó, lo vuelva a presentar. Además, los sensores que tiene la máquina en la apoyamentón y en la apoyafrente nos detecta cómo está el paciente en su posición original, controlando además la posición de la pupila y de los movimientos oculares por medio de su eye tracking, como les dije. Tienen diferentes índices de confiabilidad, tal como lo tiene Humphrey. Primero tenemos los falsos positivos, que son de principal utilidad para detectar inconsistencia en la respuesta del paciente ante los estímulos, es decir, cuando el paciente responde en momentos que no se presentan los estímulos. Los falsos negativos son de principal importancia para detectar pérdidas de atención o pérdidas de fijación. Consta en estímulos que se presentan con una intensidad más alta a la vista previamente en la misma localización. Dicho estímulo debería ser visto, por lo tanto, si no hay respuesta por parte del paciente, este es marcado como un falso negativo. El factor de confiabilidad, o RF, corresponde al porcentaje de respuestas falladas y se calcula con la proporción de respuestas de falsos positivos y de falsos negativos. Si el número de falsos positivos fue de 4 sobre 20 y la de negativos de 7 sobre 22, el factor de confiabilidad nos va a dar un valor de un 26%. Nosotros debiéramos entregar campos visuales con un factor de confiabilidad de más o menos un 15%. En este sentido, Octopus es mejor que Humphrey, ya que no se dedica a decirnos si el paciente perdió o no perdió la fijación, sino que lo que hace es corregir si el paciente pierde la fijación o no. Analicemos el formato de impresión que tiene Octopus, que es muy similar, como les dije, a Humphrey, y su formato se llama formato 7 en 1. Vamos con el mapa de valores. ¿Qué hace el mapa de valores? Muestra los valores numéricos de la sensibilidad de cada uno de los puntos examinados, o sea, de los 51 puntos cuando se trata del patrón G. Los umbrales de sensibilidad son mostrados en decibeles y los defectos que son de tipo absoluto se muestran con un cuadrado negro. La escala de grises, que en realidad no es escala de grises, sino que es una escala de color, muestra en grado de colores de acuerdo a la sensibilidad. Cada color representa sensibilidad dentro de un rango de 5 decibeles. Blanco representa sensibilidad entre 36 a 40 decibeles, mientras que colores más oscuros representan umbrales de sensibilidad de 0 decibeles. Al lado de este mapa se encuentra la representación en probabilidad para cada color. Mapa de comparación y de comparación corregida. Este mapa evalúa magnitud y forma de pérdida de la sensibilidad. Muestra la diferencia entre los valores de sensibilidad del paciente, del mapa de valor, y los datos correspondientes a la base normativa de acuerdo a la edad del paciente. El mapa de comparación corregida es obtenido como resultado de la diferenciación del mapa de comparación con el valor de defecto difuso que es entregado en la curva de Debye, que vamos a ver más adelante. El mapa probabilístico, tal como lo dice, nos va a mostrar la probabilidad de que el defecto persista. Si tenemos un percentil mayor al 5%, hay una alta probabilidad de que la persona con un valor visual normal tenga esta pérdida de sensibilidad. Percentiles menores que 0,5, existe una probabilidad menor del 0,5 de que una persona con una visión visual normal tenga esta pérdida de sensibilidad. O sea, mientras más bajo sea este valor, mayor probabilidad de que el defecto exista.
Y la curva de Bebby básicamente nos va a mostrar lo mismo que hace la prueba de mi campo de glaucoma. Si se fijan en la gráfica, podemos tener pacientes que son normales. Esto quiere decir que la curva de Bebby se va a mostrar dentro del percentil de respuestas normales que tiene el paciente. Un defecto difuso va a ser cuando la forma de la curva de Bebby es normal, sin embargo tiene un umbral de sensibilidad menor. Un defecto local sería que vamos a tener una mayor profundidad de defecto en la curva de Bebby, y un defecto local y difuso vamos a tener una mezcla de ambos. ¿Qué sería lo que tiene el paciente en esta imagen? Básicamente lo que nos está mostrando acá es que el paciente tuvo respuestas mayores a la esperada, con una sensibilidad mucho mayor, o sea, decibeles mucho más altos. Por lo tanto, este paciente sería un famoso happy trigger. Los índices globales, tenemos la sensibilidad media, corresponde al promedio de los umbrales de sensibilidad mostrados en la representación de valores. Representa la altura del islote de visión y por lo tanto la sensibilidad media del paciente a los estímulos. Además varía de acuerdo a la edad del paciente. El defecto medio corresponde al promedio de la diferencia de sensibilidad de cada punto con respecto al valor de la norma para una persona de la misma edad. Es útil para evaluar la gravedad del campo visual y progresión de algún defecto. Su valor normal debe ser menor a 2 decibeles. El square root o loss variance, o pérdida de la varianza, que es la raíz cuadrada de la varianza de pérdida, representa la desviación estándar de los defectos individuales en todos los campos y proporciona una medida de la variabilidad. Es útil ya que la MD o sensibilidad media, defecto medio, no proporciona la información si la pérdida del campo visual es uniforme o no. Por el contrario, la raíz cuadrada de la varianza de pérdida o SLB es alta ante defectos localizados y es menor en defectos más difusos. Su valor normal debe ser menor a 2,5 decibeles. Y el diffuse defect o DD, este defecto difuso se obtiene como resultado de la distancia entre el defecto de la curva y la curva normal de Bebby, dado que la curva de Bebby puede no ser paralela a lo largo de su trayecto. El defecto difuso es obtenido entre los rangos de 12 a 16 del patrón G al evaluar 59 puntos. Pero si nos fijamos, todos estos índices globales o los gráficos que hemos mostrado son muy similares a lo que hace Humphrey, pero es evidente que cada tecnología se va a tratar de diferenciar de su mayor competencia. Vamos a ver los diferentes formatos que tiene este equipo, que son de gran ayuda para el diagnóstico de glaucoma también. Tenemos el formato de impresión 4 en 1, que básicamente nos va a entregar 4 mapas que nosotros vamos a colocar y podemos elegir de todos los mapas que nos entrega. En este caso que tenemos acá, tenemos el mapa de valores, la curva de Bebby y 2 gráficos que no conocemos. Uno que se llama Cluster Analysis y el otro que se llama Polar Analysis. Lo vamos a ver los dos, que son muy interesantes y muy fácil de entender. El Cluster Analysis ha sido diseñado específicamente para el estudio de glaucoma. Se basa en que los defectos del glaucoma se corresponden con la trayectoria de los haces de fibra nerviosa al salir de la cabeza del nervio óptico. Para dicho análisis se agruparon los haces de la fibra nerviosa en 10 sectores dentro del campo visual, divididos en los hemisferios inferior y superior, excluyendo el punto central. El cálculo del defecto medio de cada sector se realiza mediante el promedio de los puntos dentro de cada uno de los sectores obtenidos en el mapa de comparación corregida. Por lo tanto, Cluster Analysis además nos va a permitir evaluar en probabilidad de cada uno de estos sectores en donde los valores con una probabilidad mayor al 5% son representados con el símbolo más. Valores con un defecto medio inferior a 2.7 presentan una probabilidad de menor al 5% y valores de defecto medio mayor o igual a 8.3 representan una probabilidad menor al 1%. El color sombreado, por otro lado, indica la desviación a partir de los valores normales. Sombreados más claros representan valores de DM de clúster más bajos y sombreados más oscuros representan DM de clúster más altos. O sea, mientras más oscuro esté mi mapa, más alteración de mi campo visual tendré. O sea, el defecto es más profundo. El Cluster Analysis o el diseño de clúster. Si vemos a la derecha, hay un mapa
de RNFL descrito por Hogan superpuesto al patrón G. Al centro se observan las 22 agrupaciones iniciales y a la derecha se aprecian los 10 sectores finales. El análisis polar, este análisis es muy útil porque fue diseñado principalmente para estudio de glaucoma. Nos va a entregar información del lugar del defecto del campo visual, pero en el nervio óptico. Y va a estar basado en la relación estructura y función. El largo de la barra va a mostrar la pérdida de sensibilidad en decibeles. O sea, básicamente lo que quiero hacer con este gráfico es mostrar en qué parte de mi nervio óptico está el daño estructural, reflejado por el campo visual. Ahora, según varios estudios, y este estudio que le estoy presentando que lo hizo un gran amigo mío que se llama Juan Sepúlveda, nos muestra que el lugar de mayor defecto de la capa de fibra nerviosa o el lugar más vulnerable es el sector temporal inferior. Y mis alumnos de la Universidad de Santo Tomás, que hicieron su tesis respecto a la correlación que existe entre el campo visual y la estructura con el equipo OCT, nos mostraron que los datos de pérdida del campo visual son mucho mayores en el campo visual superior, mostrando que el 66.2% de los ojos glaucomatosos presentaron mayor daño en el sector 2, que está visto acá en el análisis de clúster, y luego lo seguía el 15% del ojo presenta más daño en el sector 5. Y los mayores valores de efecto medio y variabilidad están en los sectores 3 y 4. O sea, se reconoce que el campo visual se encuentra con mayor pérdida en el sector superior, que se correlacionan con lo que decía Juan en su tesis, en su trabajo de doctorado, que habla de que la mayor cantidad de pérdida de fibra nerviosa está en el sector inferior del nervio óptico. Vemos estos casos clínicos. Si ustedes se fijan acá, vamos a tener un análisis de OCT que se llama análisis de asimetría, en donde básicamente vamos a anotar la diferencia en los gráficos superiores del ojo derecho, ojo izquierdo, que para el ojo derecho está normal, pero si se fijan en el ojo izquierdo nos está diciendo que hay un menor volumen o menor grosor de la estructura retinal en el ojo izquierdo. O sea, básicamente los gráficos superiores nos indican que el ojo derecho es más grueso que el ojo izquierdo o que el ojo izquierdo es mucho más delgado, su grosor retinal que el ojo izquierdo. Y si se fijan en los gráficos de abajo, para el ojo izquierdo nos está mostrando que la simetría que hay entre superior e inferior nos da que el sector inferior es mucho más delgado que el sector superior. ¿Esto qué vendría a reflejarse si tuviéramos un campo visual o qué nos debiéramos intuir? Es que el ojo izquierdo efectivamente debiera estar alterado y que su alteración debiera estar relacionada al campo visual superior. Veamos qué dice el campo visual. Si analizamos los campos visuales del ojo derecho y el ojo izquierdo, vemos que el ojo derecho está absolutamente normal, sin ninguna pérdida de percentiles, tanto en el gráfico de clúster como en el gráfico polar. Pero el ojo izquierdo, que evidentemente se veía afectado, vemos que el mayor daño está en el sector superior del campo visual. Y si lo analizamos con el gráfico polar, vemos que el mayor daño está en la parte temporal inferior del campo visual. Y si vemos la siguiente diapositiva, nos damos cuenta que efectivamente existe una correlación entre lo que dice el gráfico polar y lo que dice el gráfico de capa de fibra nerviosa con el equipo Spectralis. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos hacer? ¿Qué otras características tiene el equipo que nos brinda que podría ser mejor que Humphrey? Bueno, básicamente tiene una cosa interesante. Si se fijan en este campo visual que les estoy mostrando, podemos ver que es un campo visual que no nos dice mucho, que efectivamente podríamos decir que hay un defecto glaucomatoso avanzado, que solamente tenemos un remanente de visión central. Claro, podríamos hablar de un Bierrum que tiene el ojo derecho, pero el ojo izquierdo tampoco nos dice mucho, no sabemos qué puede ser. Y no sabemos si efectivamente este defecto es o no es, o sea, si el paciente contestó de manera consistente o no. Entonces este equipo lo que permite es hacer un Goldman. Y si se fijan, la correlación que tiene Goldman
el campo visual Goldman respecto al computarizado es exacta. Y esta es la gracia que tiene, porque recuerden que el equipo tiene una cúpula de 90 grados, que nos permite realizar campo visual Goldman de manera excepcional. Más casos, fíjense acá que el defecto que teníamos en el campo visual computarizado nos hablaba de una pérdida generalizada de la visión en el ojo izquierdo, pero no nos decía cuál era la gravedad, ni tampoco a qué defecto correspondía si lo correlacionamos con el ojo derecho y el ojo izquierdo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el campo visual Goldman, nos damos cuenta que efectivamente hay un defecto cuadrantanóptico superior derecho del campo visual. Inmediatamente nosotros podríamos diagnosticar o pensar de que este trastorno no es retinal, ni tampoco es leucomatoso, sino que más bien es de tipo neurológico. Y esto nos permite trabajar de mejor forma con nuestro paciente o guiarlo de mejor manera. Muchas gracias, mis queridos alumnos. Ahora espero que hayan comprendido un poco lo que es el Octopus 900 Pro. Si necesitan alguna ayuda, necesitan alguna información adicional, me pueden escribir un correo. Ustedes tienen mi correo. O si quieren ir a conocer mi equipo, a Integra Médica Bandera. Muchas gracias. Nos vemos.